Desde la tragedia griega hasta las interpretaciones del Quijote, en la primera parte de esta serie, hicimos un repaso sencillo de la historia de la literatura y nos detuvimos poco antes de llegar al romanticismo, del cual hablaremos en esta segunda parte. Estas curiosidades están ordenadas de manera cronológica, desde los inicios de la literatura hasta tiempos más recientes. En la primera parte vimos algunas curiosidades sobre la Ilíada y la Odisea, la Divina Comedia, el Quijote y aprendimos que es un clásico en literatura. En esta segunda parte vamos a ver algunas curiosidades sobre la evolución de la novela, que fue el realismo, la influencia de Drácula, o por qué el Ulises de James Joyce es considerado la obra más influyente del siglo XX. 26. El Castillo de Otranto. El Castillo de Otranto, escrita por Horace Walpole, es considerado como la primera novela de terror gótico. Fue publicada en 1764 y en la primera edición fue presentada como un antiguo texto italiano del siglo XVI, tal vez para darle mayor realismo a la obra. 27. Las baladas. Una balada era la poesía popular que narraba una historia, solía estar acompañada de música y fue muy difundida durante la Edad Media y el siglo XIX. 28. El romanticismo. El romanticismo fue una corriente literaria surgida a principios del siglo XIX. Estaba enfocada principalmente en el individuo, los sentimientos y emociones subjetivas y la imaginación. Dando rienda suelta a la pasión, el romanticismo fue también una reacción al exagerado racionalismo de la Ilustración. 29. Fausto. Fausto es alabada como una de las más grandes obras teatrales jamás hecha, y es también una de las más famosas de la literatura alemana. La obra nos cuenta la historia de Fausto, un gran erudito que se siente vacío, por esto, termina haciendo un pacto con el diablo a cambio de que sus deseos sean cumplidos, y también añade la condición de que, si el diablo le da a Fausto un momento tan placentero que él quiera prolongarlo para siempre, en ese momento morirá. El autor, Johann Wolfgang Goethe, terminó la obra unos pocos meses antes de su muerte. 30. Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm son conocidos por su gran trabajo en la recopilación de cuentos del folclore local. Influidos por el surgimiento del nacionalismo y el orgullo cultural, empezaron a reunir cuentos fantásticos del folclore alemán. Aunque en un principio este trabajo estaba orientado a adultos, tuvo gran éxito en el público infantil. Por esta razón fueron lanzadas nuevas ediciones con versiones más inocentes de los cuentos. 31. La Abadía de Northanger. La Abadía de Northanger es una novela de la escritora inglesa Jane Austen que satiriza a la novela gótica. En el libro, la protagonista es una joven que, inspirada por las novelas góticas que ha leído, se imagina escenarios tétricos y misteriosos en su visita a la finca de unos amigos. 32. Mary Shelley. Mary Shelley es una de las autoras más famosas del género gótico. Comenzó a escribir Frankenstein a los 18 años, cuando en una noche de tormenta en una finca, en una reunión de amigos, el poeta Lord Byron retó a los presentes a escribir una historia de terror. 33. Novela en verso. Aunque parezca que la novela solo se puede escribir en prosa, también se han hecho algunas en verso. Un ejemplo de novela en verso es Eugenio Onegin, de Alexander Pushkin. El autor es considerado el mayor poeta ruso. La obra lleva el nombre de su personaje principal, Eugenio Onegin, y narra las andanzas de este, y como al final de su vida se lamenta de haberse distanciado de las personas que le rodeaban. 34. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac es uno de los principales escritores franceses del siglo XIX. Acudió a la famosa Universidad de la Sorbona en París, y dejó una carrera como abogado para dedicarse a la escritura. Su gran ambición era escribir la Comedia Humana, una obra monumental compuesta por 150 obras, formada por novelas, ensayos y textos filosóficos. Por desgracia, el autor murió antes de terminar este proyecto. 35. Hojas de hierba. Hojas de hierba es la obra más conocida de su autor, Walt Whitman, quien es considerado también el máximo poeta de los Estados Unidos. En el libro el autor expresa su filosofía de vida y de la humanidad, y también contiene celebraciones de la carnalidad, la sexualidad y la naturaleza. La obra está escrita en verso libre, rompiendo con los modelos literarios de la época y además levantó polémicas por sus referencias a la homosexualidad. El autor también es conocido por la utilización de uno de sus poemas, Oh Captain, My Captain, en la película El Club de los Poetas Muertos. Oh Captain, my Captain. Gentlemen. 36. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es aquella obra que contiene un significado o mensaje expresado de manera simbólica en ella. Algunos ejemplos son Moby Dick, de Herman Melville, o Rebelión en la Granja, de George Orwell.
37. Literatura victoriana. Se les llama literatura victoriana a las obras británicas escritas durante el reinado de la reina Victoria, que duró desde 1837 hasta el año 1901. Las obras de este periodo suelen describir la sociedad de la época y contener enseñanzas morales. A ella pertenecen escritores como Charles Dickens u Oscar Wilde. 38. Las hermanas Bronte. Charlotte, Emily y Anne Bronte fueron tres grandes escritoras de la época victoriana. Al principio sus obras fueron publicadas de manera anónima, pero fueron bien recibidas y con el tiempo su fama creció. Sus relatos contienen misterio y un estilo gótico, reflejan la sociedad victoriana y sus problemas. Con el tiempo, se hizo una reivindicación feminista de sus obras. 39. Moby Dick. Perteneciente al llamado romanticismo oscuro, una rama del romanticismo surgida en Estados Unidos, Moby Dick, de Herman Melville, cuenta la historia de un marinero que sigue al capitán de un barco ballenero en su búsqueda de venganza hacia un cachalote gigante que le arrebató la pierna. Es una obra oscura y llena de simbolismos. Para cada uno de sus diversos personajes, la gran ballena representa algo distinto, como el mal, la locura, las limitaciones del hombre, la terrible e insensible naturaleza e incluso la encarnación de las limitaciones del hombre. 40. La novela por entregas. La novela por entregas adquirió gran popularidad durante el siglo XIX. Gracias al abaratamiento de los costes de impresión, papel y transporte, fue más fácil la producción en masa y a la gente le resultaba más barato comprar las entregas en folletos que un libro completo. Uno de los primeros en hacer novelas por entregas fue el británico Charles Dickens. Si bien al principio le aconsejaron no hacerlo por ser considerada una forma de literatura inferior y barata, el éxito que tuvo Dickens fue tremendo e impulsó a otros autores a hacer novelas u otros trabajos por entregas. 41. Crimen y castigo. Crimen y castigo es probablemente la novela más famosa de Fyodor Dostoyevsky, y al principio fue publicada por entregas, al igual que las obras de Dickens. La novela nos cuenta la vida de un joven estudiante de San Petersburgo, que debido a su pobreza termina cometiendo un horrible crimen. Durante la trama, se ahonda en los pensamientos y psicología de los personajes. Se tratan temas como el sentido de la existencia, el sufrimiento, la culpa, la redención y el amor. La novela tuvo una influencia notable en autores existencialistas como Jean-Paul Sartre o Albert Camus. 42. El naturalismo. El naturalismo fue un movimiento literario que nació en Francia en el siglo XIX como reacción a la apasionada imaginación del romanticismo. Este movimiento se interesó en contar en detalle la dura vida de las personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, buscaba relatar situaciones con objetividad y de manera casi científica. Su principal exponente fue Émile Zola. 43. El esteticismo. El esteticismo fue un movimiento que proponía lo que ellos llamaban el arte por el arte, es decir, que una obra debía ser considerada solamente por su belleza y rechazaba cualquier intento de ligarla a un propósito moral o social. Este movimiento surgió en Gran Bretaña a finales del siglo XIX y uno de sus mayores exponentes fue Oscar Wilde. 44. Drácula y el cine. Drácula es una de las novelas con mayor número de adaptaciones al cine en la historia. De hecho, se cuentan al menos 150 películas que tienen como personaje al vampiro aristócrata. En sus tiempos la novela también fue bien recibida, sin embargo, su autor, Bram Stoker, no llegó a hacer fortuna con su mejor novela. 45. Kafka y el existencialismo. El existencialismo define su pensamiento en que el motivo del pensar y sentir de las personas es la angustia, que ocurre cuando reconocemos la absurdez y la falta de sentido de la vida. La obra de Franz Kafka está relacionada al existencialismo, aunque el escritor nunca se declaró existencialista. A pesar de que en su obra podemos ver esa angustia, como en La Metamorfosis, donde su protagonista la siente al verse convertido en un insecto, y más aún al ver la apatía de su familia ante su situación. 46. El Ulises de James Joyce. El Ulises, del escritor irlandés James Joyce, es considerada como la obra más influyente del siglo XX. Su argumento es simple, relata las andanzas por Dublín de sus protagonistas, Leopold Bloom y Stephen Dedalus, en un día cualquiera. Pero lo que hace importante a esta obra son sus innovaciones literarias. Su autor fue el primero en aplicar con maestría una técnica llamada el monólogo interior, que consiste en la representación natural del flujo de pensamientos de un personaje. El autor también usó los estilos de diferentes movimientos, como el romanticismo o el naturalismo entre otros. Otro dato interesante sobre el Ulises es que, en su idioma original, el inglés,
Su autor usó alrededor de 30.000 palabras distintas, siendo así una de las obras con mayor vocabulario de la literatura inglesa. 47. ¿Por qué se llama Ulises? La gran obra de Joyce debe su nombre al protagonista de la Odisea, cuyo nombre en latín es Ulises, y en su novela, el autor irlandés lo identifica con Leopold Bloom. Al igual que la Odisea narra el regreso de su héroe a casa, la novela de Joyce narra el recorrido de su protagonista por Dublín. Por otro lado, asocia a Telémaco, el hijo de Odiseo, con Stephen Dedalus, y a Mali, la esposa infiel de Leopold, con Penélope, la leal esposa de Ulises. Por otro lado, cada uno de los 18 capítulos de la novela tiene paralelismos con las distintas aventuras de Odiseo. Por ejemplo, en uno de los capítulos, Leopold Bloom discute con un nacionalista xenófobo. Su perspectiva cerrada representa la limitada vista del cíclope. 48. ¿Qué es el Bildungsroman? El Bildungsroman, o novela de formación, es aquella obra en la que se cuenta el desarrollo hacia la madurez o crecimiento de su protagonista. La montaña mágica, de Thomas Mann, a pesar de ser una parodia de este género, es también un ejemplo del mismo. Nos narra la historia de un joven que visita a su primo enfermo en un sanatorio de los Alpes suizos. Él también se enferma y su estadía se prolonga por varios años. Ahí conoce a varias personas y cada una trata de inculcarle sus pensamientos sobre la vida, siendo también una obra filosófica. 49. Lolita y la censura. En la historia de la literatura, no han sido pocas las obras censuradas. Algunos ejemplos son el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, por sus pasajes homoeróticos, o el Ulises, de James Joyce, por escenas calificadas como obscenas. Sin embargo, si hay una obra que hasta la fecha sigue levantando polémica, es Lolita, de Vladimir Nabokov. La novela relata la enferma atracción de un profesor europeo por cierto tipo de menores que él llama ninfulas, y su relación con Lolita, una niña de 12 años. Este argumento basta para escandalizar al público, pues la novela no ofrece casi nada de obsceno. La obra es también valorada por el gran uso del lenguaje del autor, debido a su prosa sumamente trabajada, adornada y repleta de alusiones literarias y juegos de palabras. 50. El boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que consistió en una explosión del interés por parte del resto del mundo hacia la literatura latinoamericana. Sus autores usaron técnicas innovadoras como los cambios de perspectivas o el tiempo no lineal. Entre sus principales autores se encuentra a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. Hemos dado un repaso por la literatura y todavía han quedado muchos temas por hablar, otros por ahondar y muchas obras más por conocer. Si este contenido te gusta, dale like y suscríbete para más.